En la clase del día de hoy vamos a escribir un relato. Bueno, ¿y qué es un relato? Un relato puede ser un cuento, una fábula o una leyenda. Quizás cuando ustedes eran pequeñitos, su papá y su mamá les leyeron el cuento de Hansel y Gretel. O quizás su maestra les haya leído la fábula de la cigarra y la hormiga. Y en casa tal vez han escuchado hablar sobre esta señora que grita: ¡ay, mis hijos! Bueno, esta es la leyenda de La Llorona. Así que ustedes deben de elegir sobre qué quieren escribir. Sobre un cuento, una fábula o una leyenda. Recordemos que estos textos tienen una estructura. ¿Y cuál es la estructura? Bueno, miren, esos cuentos, fábulas o leyendas tienen un inicio. En el inicio se va a plantear acerca del problema. Después viene el desarrollo, nudo o medio. Aquí ustedes van a describir cuál es el conflicto. Y también tienen un desenlace o un final. Para entenderlo un poquito mejor, vamos a llenar este cuadro. Por ejemplo, aquí tenemos tipo de personajes. En el cuento, vamos a suponer que vamos a hablar en este cuento de una niña y un lobo. Lugares en los que se desarrolla la historia. Esta historia se desarrolla en un bosque. ¿Cuál es el planteamiento? La niña lleva comida para su abuelita, la cual vive en una casita en el bosque. ¿Cuál es el nudo? El lobo engaña a Caperucita, se la come a ella y a su abuelita. ¿Cuál es el desenlace? El cazador le abre la tripa al lobo y saca a Caperucita y a la abuelita. Así como llenamos la información del cuento, de la misma forma van a llenar sobre una fábula. Por ejemplo, ¿qué tipo de personaje vamos a tratar? En este caso vamos a tratar la fábula del cuervo y la zorra. Lugares en el que se desarrolla la historia. Se desarrolla en el campo sobre un árbol. Planteamiento: la zorra tiene hambre y sale para ver qué puede comer. Ahora vamos con el nudo. La zorra se da cuenta que el cuervo tiene un trozo de queso y hace que abra el pico. ¿Cuál es el desenlace? El cuervo deja caer el queso y la zorra se lo come. Miren, aquí tenemos la ilustración del cuento de Caperucita, ¿verdad? Cuando el lobo la está engañando. Y en esta otra imagen tenemos como el cuervo tiene este trozo de queso y la zorra se lo quiere comer. Ahora vamos con el último, que es una leyenda. Tipo de personaje es el hombre pájaro. Lugares en los que se desarrolla la historia. Esta historia es en la comarca lagunera. Planteamiento: cuando los jóvenes van a los bailes de un rancho a otro, pasan por el campo. ¿Cuál es el nudo? El hombre pájaro los ataca y se los quiere llevar en la oscuridad de la noche. ¿Cuál es el desenlace? Las personas del pueblo curan de susto a los jóvenes. Miren, aquí podemos ver cómo las personas van de un pueblo a otro, ¿verdad? Bueno, el hombre pájaro le sale en la oscuridad de la noche. Hasta el momento, el hombre pájaro no se ha llevado a nadie, solamente los asusta. Ahora ustedes van a leer La gotita de agua. Después de que terminen de leer esta lectura, vamos a contestar las preguntas. ¿De qué trata? Trata sobre un campesino que tenía problemas de sequía con la cosecha y cómo una simple gotita de agua fue la iniciadora de una torrencial ayuda. ¿Quiénes son los personajes? Son la gotita de agua y un campesino. ¿En dónde sucede la historia? En las montañas del sur. ¿Cuál es el conflicto? Una terrible sequía y un fuerte sol azotan los cultivos de un campesino. ¿Cómo se resuelve? Con la iniciativa de una simple gotita de agua, la cual es seguida por más compañeras y terminan generando un torrencial aguacero. La historia se narra en presente, en pasado o en futuro. Esta historia es narrada en tiempo pasado. ¿En qué tiempo verbal hablan los personajes? Estos personajes hablan en tiempo presente y en tiempo futuro. Ahora van a leer la lectura del Callejón del Beso. Esta es una leyenda de Guanajuato. Después de que terminen de leerla, vamos a contestar las preguntas. Describan a cada uno de los personajes. Vamos a ver cómo es Doña Carmen. Doña Carmen es bella y sumisa. ¿Cómo es Don Luis? Él es galán, apuesto y enamorado. ¿Cómo es el padre de Doña Carmen? Este señor es intransigente y violento. ¿Cómo es Doña Brígida? Doña Brígida es servicial y leal con Doña Carmen. Expliquen cómo es el lugar donde están. Es un lugar colonial, pequeño, con grandes casonas. Este lugar es Guanajuato. Identifiquen y señalen en el texto
las partes que corresponden a la estructura de la narración. Vamos a identificar el inicio, el nudo y el desenlace. Recordemos que el inicio es el planteamiento. ¿Qué sucede? ¿A quién le sucede? Le sucede a doña Carmen. Ella era cotejada por un galán, que era don Luis, en un templo cercano al hogar de la doncella. Ahora vamos a identificar el nudo. Recordemos que el nudo es la aparición del conflicto. ¿Qué problema se plantea? Al ser descubierta por su padre, le sobrevinieron el encierro, la amenaza de enviarla a un convento y lo peor de todo, casarla en España con un viejo y rico noble, con lo que además acrecentaría el padre su mermada hacienda. Ahora vamos a revisar el desenlace. Recordemos que en el desenlace está la solución del conflicto. ¿Qué pasa para que la historia termine? El padre arrojó a la protectora de doña Carmen y con gran enojo retiró del balcón a su hija y se la llevó. No se supo nunca dónde, pero nunca más se le volvió a ver. A continuación, vamos a llenar esta tabla de causas y efectos. Por ejemplo, doña Carmen tiene un padre intransigente. Esa es la causa. ¿Y cuál es el efecto? Pues que doña Carmen le oculta sus sentimientos. Doña Carmen y don Luis se aman. Esa es la causa. ¿Cuál es el efecto? El padre la amenaza con encerrarla. Doña Carmen envió una carta a su amado con doña Brígida. Esta es la causa. ¿Cuál es el efecto? Don Luis compra la casa que está a un lado para hablar con su amada y entre los dos encontrar una solución al problema. Enseguida van a leer la lectura de las manchas de la luna. Al terminar de leer esta bonita lectura, en una tarjeta anoten el discurso indirecto de los personajes, cuando el narrador repite lo que dijeron y señalen los verbos. El conejo estaba tomando agua y al fondo se veía el reflejo de la luna. Dijo el conejo que abajo había queso y el pobre tigrillo tomó agua hasta que reventó. Luego el conejo corrió y se colocó detrás de una peña y el pobre tigrillo, compadecido, se colocó debajo de la peña y el tigrillo se quedó esperando y luego que vio que no regresaba el conejo, lo siguió y lo alcanzó. Y así el conejo ya no salió de la luna y hasta la fecha el conejo está en la luna. En otra tarjeta copien el discurso directo, que es cuando los personajes dialogan. Aquí yo ya tengo mi tarjeta que dice: te voy a comer porque me engañaste. No, señor tigrillo, aquí estoy levantando al mundo. Estoy sin comer. Ayúdeme. Conejo, ahora sí te voy a comer. No, señor tigrillo, déjeme medir mi tambor y luego me comes. Aquí, como pudieron ver, ya tenemos las dos tarjetas, ¿verdad? Primero tenemos el discurso indirecto y estamos subrayando todos los verbos que están en pasado, que es tomando, veía, dijo, había, tomó, reventó, corrió, colocó, quedó, vio, siguió, alcanzó, salió y está. Como pueden apreciar, todos esos verbos están en pasado y algunos que están en primera persona, y como podemos apreciar, algunos están acentuados porque están en tiempo pasado. Y en el discurso directo estamos empleando las comillas, así como también los signos de admiración. Y cuando los personajes están hablando, tenemos aquí el guión, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el tigrillo le dice: conejo, ahora sí te voy a comer. Y aquí es donde el conejo está contestando, que dice: no, señor tigrillo, déjeme medir mi tambor y luego me comes. Ahora vamos a completar estos enunciados. El narrador emplea el tiempo verbal en pasado. Una característica de ese tiempo verbal es el acento ortográfico en la última sílaba, en primera y tercera persona. Cuando los personajes se refieren a ellos o cuando estos mismos hablan, se usa el tiempo presente. Aquí tenemos una tablita cómo estamos utilizando el acento ortográfico. Por ejemplo, aquí tenemos verbos en presente: camino, corro, canto, fabrico. Por ejemplo, yo camino, yo corro, yo canto, yo fabrico. Y si está en pasado es: yo caminé, yo corrí, yo canté, yo fabriqué. Como pueden apreciar, en todos los tiempos pasados tenemos el acento ortográfico. En ocasiones nos preguntamos: bueno, ¿cuándo es primera persona, segunda persona o tercera persona? La primera persona es cuando yo hablo o cuando nosotros hablamos. Por esta razón,
En primera persona tenemos al yo o a nosotros. En la segunda persona tenemos a tú o a ustedes, y es con las personas con quien se está hablando. La tercera persona es él, ella, ellos o ellas. Son las personas de quienes estamos hablando. Entonces, la primera persona soy yo. La segunda persona eres tú. La tercera persona es él o ella. ¿Con qué signo ortográfico se señala lo que afirma un personaje? Y es con el signo ortográfico del guión. Aquí tenemos este ejemplo. María, ¿te gustaría ir al cine conmigo? Claro, Rebeca, podemos ir mañana. ¿Qué efecto producen los signos de interrogación y de admiración al leer en voz alta el texto? Los signos de interrogación producen una sensación de duda. Por ejemplo, ¿qué día es hoy? ¿Lunes o martes? Los signos de admiración producen una sensación de admiración o sorpresa. Imagínate que tú estás hablando con una amiga y le dices, amiga, ¿sabías que Juanito es el novio de María? Y tú le dices, no lo puedo creer, porque te estás sorprendiendo. Aquí es donde tú vas a emplear los signos de admiración. Y recuerda que cuando tú preguntas cualquier cosa, vas a utilizar los signos de interrogación. A continuación vamos a llenar el siguiente cuadro de análisis de los relatos. Aquí vamos a poner en el aspecto el personaje, los personajes primarios, los secundarios, el lugar en el que sucede la historia, cómo inicia, la aparición del conflicto y por último la resolución del conflicto. Aquí nos están dando el primer ejemplo, que es de la lectura Las manchas de la luna. ¿Quién es el personaje principal? En esta ocasión es el conejo y el tigrillo. Personajes secundarios, en esta lectura no hay ningún personaje secundario. Lugar en el que sucede la historia es en el campo y la luna. ¿Cómo inicia? Es un encuentro entre el conejo y el tigrillo. ¿Cuál es la aparición del conflicto? El tigrillo quiere comerse al conejo, pero el conejo lo engaña. ¿Cuál es la resolución del conflicto? El tigrillo se queda esperando mientras el conejo se sube a la luna, donde aún se encuentra. Ahora ustedes van a poner una fábula, un cuento y una leyenda. Yo les puse como ejemplo esto, la fábula del caballo viejo. ¿Quién es el personaje principal? El caballo viejo. Personajes secundarios, en esta fábula no tenemos personajes secundarios. Lugar en el que sucede. Esta historia sucede en un molino. Aquí podemos apreciar, miren, cómo el caballo se encuentra en un molino, con la venta de un caballo viejo. Aparición del conflicto. El caballo recuerda su vida cuando era joven. Resolución del conflicto. El caballo se arrepiente de cuando él se burlaba de sus compañeros que eran viejos por lentos. Ahora vamos a checar el cuento de la Cenicienta. Personaje principal, la princesa Cenicienta. Personaje secundario, la madrastra y sus hijas. Lugar en el que sucede. Esta historia es en un reino. ¿Cómo inicia? El papá se va de viaje y muere. Aparición del conflicto. La madrastra la trata mal y la trata como una sirviente. Resolución del conflicto. El príncipe se da cuenta que ella es la dueña de la zapatilla y se casa con ella. Ahora vamos con la leyenda. ¿Cuál es el título? El sepelio inexplicable. Personaje principal, una joven. Personajes secundarios, su padre y la monja. Lugar en el que sucede. Esta leyenda sucedió en Candela, Coahuila. ¿Cómo inicia? La muchacha quiere asistir a un baile y su padre no la deja ir. Aparición del conflicto. En una procesión llevan a un muerto y una persona le arroja un hueso a la muchacha. Resolución del conflicto. La joven pierde la razón y muere. Al poco tiempo sus padres también pierden la vida. Les recomiendo mucho que lean la fábula del caballo viejo porque está muy bonita, así como también el sepelio inexplicable de Candela, Coahuila. Esta leyenda está muy interesante. Se ha llegado el tiempo en el cual ustedes van a escribir su historia, ya sea una fábula, un cuento o una leyenda. Pueden tomar esto como ejemplo. Recuerden que debe tener un título, por ejemplo que sea El fantasma del camión. Recuerden que también debe llevar a sus personajes. Vamos a suponer que se trata de dos amigos y un chofer. Lugar en el que se va a desarrollar la historia. Por ejemplo, en un pueblo de Coahuila. La historia comienza cuando dos muchachos discuten. El conflicto que se plantea es
la muerte de un amigo. El conflicto se soluciona cuando se suspende la ruta del camión que pasa por el lugar donde se aparece el fantasma. Siempre recuerden lo siguiente: su lectura debe tener un título, un narrador, los personajes, la descripción del escenario, un planteamiento, un conflicto, un desenlace y un orden de los sucesos. Le van a pasar su escrito a uno de sus compañeros para que se lo revise. Recuerden que al revisar los borradores propios y de sus compañeros, van a revisar el uso del tiempo pasado, así como también el uso de las comillas, el acento ortográfico y los signos de admiración y de interrogación. Como producto final, ustedes van a tener su leyenda, ¿verdad? Por ejemplo, yo aquí tengo mi leyenda, El fantasma del camión. También recuerden que es muy importante poner fotografías, imágenes o dibujos de la historia que ustedes vayan a contar. A continuación yo les voy a contar mi leyenda, que es El fantasma del camión. Por la década de los 90 se conocieron dos amigos, Pedro y Elías. Pedro era muy celoso. Cierto día ellos empezaron a discutir y se fueron a las orillas del pueblo. Pedro era muy enojón y era muy celoso, y le preguntó a Elías que por qué ya no era cariñoso con él. Y Elías le dijo: ¿sabes qué? Es que voy a ser papá. Me he enamorado de una mujer que es muy bonita y es muy buena conmigo. Ella está embarazada y vamos a tener un hijo. Y le enseña la carta donde su amada le había escrito que estaba embarazada. Entonces Pedro, montado en cólera, sacó un arma y le disparó. Después de que le disparó, lo abrazó y le dijo: amigo, ¿pero qué he hecho? Soy un tonto, ya no te voy a tener conmigo. Entonces él empezó a caminar sin rumbo fijo, empezó a caminar. De repente él saca la pistola y también se dispara, y él cae muerto también. Al siguiente día las personas se dieron cuenta de que Elías estaba muerto. Entonces ellos tomaron el cuerpo, ¿verdad? Y se fueron a sepultarlo. Ellos iban por el camino cuando de repente la carroza ya no quiso funcionar, y como la carroza ya no funcionó, las personas empezaron a buscar las sombras y otros empezaron a caminar, cuando de repente alguien dijo: ¡un muerto! Acá está una persona sin vida. Para esto llegaron los policías y se dieron cuenta que la persona que estaba sin vida era Pedro, el amigo de Elías. Ya los dos amigos estaban muertos, ¿verdad? Cuando ya se dieron cuenta que era Pedro el muerto, inexplicablemente la carroza empezó a funcionar. Total, de que ya todos se fueron al panteón y realizaron el sepelio. Al pasar los días, el camión pasaba por el mismo camino. Aquí por donde Pedro se mató, bueno, por ese camino transitaba el camión que llevaba al pueblo. Entonces de repente en el camino una persona le hace la parada al camión. El señor se para y lo sube. Le dice: joven, ¿a dónde va? Y él le dice: al pueblo que está aquí enseguida, ahí me voy a bajar. Entonces el señor empezó a manejar. El camión llega al pueblo, ¿verdad? Y le dice: joven, ya llegamos. Pero nadie le contestaba. Entonces el señor se para y se fija asiento por asiento y se da cuenta que ya no va nadie. Y el señor dice: bueno, pero sí se subió una persona, entonces ¿quién era? Y se acordó de aquella historia que le contaron donde una persona se había matado. Y él dijo: ¿saben qué? Ese es un fantasma el que se subió. Por esa razón el señor ya no quiso manejar más el camión y la ruta la quitaron, porque el fantasma se le subía a las personas cuando pasaban por ese camino. Por último, ustedes van a hacer su autoevaluación, ¿verdad? Recuerden que todas las palomitas deben de ir aquí, en lo hago muy bien y en siempre lo hago. También deben de comentar en qué se proponen que deben de mejorar. Por ejemplo, yo me propongo mejorar en los diálogos de los personajes de mi narración. Bueno, amiguitos, hasta que ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video.